Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Este es uno de las actividades que nos habíamos propuesto hacer antes de la pandemia, que nos cortó todo el ritmo, y entonces, bueno, pues ya ahora que parece que ya podemos empezar a hacer cosas, pues ya volvimos a contactar. Vamos a facilitarle la foto sí. a Valentina. Ajá. A ver de qué manera, dejarle una, vamos a mirar una. Ya que Vale, vamos a poner aquí la pantalla completa. Ahí está. ¿Ahí? sí. Vale. Pues nada, como os decía, era una de las actividades que queríamos hacer antes de, y bueno, pues por fin ya podemos otra vez retomar a hacer cosas. Volvimos a contactar con Pablo, que él pues con muchísimo gusto pues enseguida ya volvió a decir que sí, que lo hacíamos. Entonces nada, saludar a la gente que nos esté viendo por Instagram, que se está retransmitiendo en directo, y supongo, no sé, que va a ser una charla y un coloquio de lo más interesante. Solo me gustaría comentaros cómo conocí a Pablo, que él a lo mejor no se acuerda. Sí, ¿no? Vale. A lo mejor no. Pues fue un día, un 19 de octubre, fue aquí en Luca, en el hospital, y yo impartía un taller de maquillaje para pacientes oncológicos a través de la Asociación Española contra el Cáncer como voluntaria. Entonces cuando llegué, estabais en el hall, y bueno, se acercó y me preguntó un poco mi historia, y ahí fue donde luego pues salió mi historia también con la relación, ¿no? con todo, con el cáncer y demás. Y bueno, pues nada, que estoy muy a gusto de que estés aquí, y que te lo dejo todo a ti, y que empezamos, ¿vale? Así que todo tuyo, todo tuyo. Fenómeno, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, esta charla iba a darse el 13 de marzo de 2020. Y yo creo que como una semana antes fui diciendo a Alicia, esto tiene poco futuro. O sea, esto no sé a dónde va a llegar. No, vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a por ello y tal. Pero bueno, al final ya fue inevitable, y el 13 de marzo no se celebró, y el 14 de marzo se nos cayó encima un estado de alarma, ni más ni menos. O sea que la cosa, tuvimos a todos los elementos en contra hasta el último, hasta ahora que hemos podido, ¿no? Bueno, la verdad es que anoté aquí unas ideas y voy a deciros lo que pienso, que además más o menos me conocéis, ¿no? Y sabéis que puedo ser sincero. La profesión de periodista es un mirador privilegiado para conocer la realidad. Esa es una aseveración que está clara. En mi caso, en casi 30 años de profesión, centenares de médicos, sanitarios, de enfermos y de familiares me han abierto su corazón para que yo haga de intermediario para transmitir esas vivencias, esos sentimientos, esos temores, esos sueños, anhelos, esperanzas, y la verdad es que doy muchísimas gracias muchas gracias a la vida, y doy gracias a Dios por haber podido desarrollar una profesión que me encanta, y que además no sé si es que la profesión me ha ido haciendo de una determinada forma, o que en parte yo era de una determinada manera que he aplicado a la profesión. Eso se me escapa, pero esta es la realidad. Y el aspecto de, hombre, yo he hecho mucha información sanitaria, de política sanitaria, que la verdad es que me gusta muchísimo, los tejimanejes, de cómo se organiza la sanidad, todos los agentes sanitarios, que son muchos, ¿verdad? Todo el mundo yo siempre digo que yo informo sobre médicos, farmacéuticos y otros delincuentes, eso es una broma que yo hago, pero bueno, que hay muchos agentes en el mundo de la sanidad. En las consejerías autonómicas, en los gobiernos autonómicos, son el 40% del presupuesto, y bueno, tienen un protagonismo muy grande, son un colectivo muy ilustrado,
y muy crítico, y eso siempre es un estímulo, porque no puedes acudir de cualquier manera a hablar con ellos, porque claro, si no vas mínimamente documentado, saben más que tú. No es como ir, que todo tiene mucho interés, a un accidente de tráfico, aunque no sepas nada, más o menos te arreglas, pero bueno, a entrevistar a un señor que de su profesión sabe mucho, pues lógicamente tienes que estar un poco a la altura de las circunstancias. Por eso sé que tengo, los periodistas que nos dedicamos a la salud, sabemos que tenemos en nuestras manos un bien muy preciado, que es la salud de las personas, o la percepción de las personas de su propia salud. Y hay un problema considerable, porque hay una asimetría siempre. Os la explico. Cuando tú vas al médico con un problema, para el médico ese es el tercer problema del mismo tipo que ve ese día, y a lo mejor eres el paciente 3000 que en su vida ve eso, ¿no? Entonces, bueno, para él es un acto rutinario. Sin embargo, para el paciente es un acto único, es su problema, es su drama, es su preocupación. Bueno, con los periodistas a veces pasa lo mismo. Viene un señor a explicarte su tesis doctoral de biología celular, y bueno, pues a mí, a lo mejor para mí es un asunto que me importa más bien poco, pero bueno, pero para él ha sido 5 años de trabajo, y tienes que estar muy atento a hacerlo bien, porque cualquier error, cualquier cosa que suceda, pues es una frustración para esa persona, y tú te quedas tan ancho, ¿no? Total, una tesis más, bueno, para él es la tesis de su vida, ¿no? Por eso, a veces tenemos que dejar claro nuestro interés, nuestro esfuerzo. Yo soy un periodista, los que me conocéis lo sabéis, que tengo una costumbre que casi nadie tenía cuando llegué, no sé ahora, que era, envío muchas veces lo que voy a publicar a los protagonistas. Me gusta hacerlo. Si son asuntos polémicos, no lo hago. Si son asuntos conflictivos, por supuesto que no. Si es este mundo de los enfrentamientos políticos, bueno, pues en ese caso no, pero en muchos otros casos se puede hacer, y es la manera de que todos quedemos contentos, ¿no? Hablar de salud y de periodismo, ¿no? Pues es tener en cuenta que los medios de comunicación explicamos qué es la salud, mostramos gente saludable y mostramos gente enferma, generamos comparativas entre personas. Claro, en la medida en que damos la impresión de que sacamos a gente que está súper cachas, súper sana, y todo lo que uno pueda desear, pues lógicamente entre nuestro público, pues generamos el deseo de, ese debe de ser el estado normal de la gente, yo quiero estar así. Bueno, pues eso es inevitable, ¿eh? Creamos expectativas, por eso debemos de ser muy cautos. Y tenemos la suerte de que muchos enfermos consideran con gran acierto que compartir su experiencia ayuda a otros enfermos. Y ese fue mi primer gran acercamiento al cáncer, con este libro que el otro día estuve echando cuentas y cumple 15 años, este mes. No sé, estos días, hace unos días que se habrá cumplido el 15º aniversario de este libro, una de cuyas protagonistas es Margarita Fuente. Que aquí la tenemos. Es cuando te conocí, yo creo, Mara. Sí. Bueno, este libro pues a mí me dio muchas alegrías, ¿eh? Ahora estoy un poco pasadín, ¿no? Porque estas cosas se caducan un poco, sobre todo en la medida en que se nos va gente. Hubo bastantes años en los que todos aguantábamos, todos los protagonistas, pero sé que algunos se han ido, claro, muchas veces por una simple cuestión de edad, ¿no? Bueno, pero que mucha gente considera con gran acierto que compartir su experiencia ayuda a otros, y en esas estamos. En el mundo del periodismo, el formato más adecuado, en el mundo de la salud, el formato más adecuado, ahora ya empezamos a observarlo, el formato más adecuado para contar historias y para que el formato más adecuado para informar y para que la gente lo pille
para que la gente muestre interés, conecte con las cosas, es contar historias humanas. Ese es el gran anhelo y el gran objetivo de todo periodista. No es lo mismo contar el cáncer de no sé qué o la terapia de no sé qué en vacío, como si fuera un prospecto, que contarla personificada, encarnada en alguien. Y bueno, pues en esas historias pues he consumido pues muchas horas de mi vida y he tenido la suerte de que mucha gente haya confiado principalmente en la Nueva España. Lo que cuenta mucho es la confianza que da la cabecera, y mucha gente me ha contado muchas cosas. Puedes implicarte, o sea, tienes que implicarte en el relato en lo que te cuenta la persona, el protagonista. Yo creo que tienes que acercarte de puntillas, con mucho respeto, escuchar muy bien, ser muy prudente, ver un poco cómo enfoca él la vida, cómo enfoca el problema, y después a partir de ahí tienes que hacer un relato. Yo me recuerdo a mí mismo, llorando con una madre que relataba el trasplante de médula de su hijo. Es el único vídeo que he traído, pero es uno de los relatos más intensos que recuerdo. Siempre me tocó la lotería 2 veces, el día de la enfermedad y el día que salió para adelante. Fue duro, pero es increíble. Es increíble todo lo que pueden lograr, lo que luchan. Se suponía que era otitis. Habíamos ido varias veces al hospital, a Cabañas, a Gijón. Lo único que nos preguntábamos era si habíamos hecho algo mal durante el embarazo o en esos meses. Vinimos para aquí, en plenas Navidades, porque fue el día de la lotería de Navidad. Y bueno, esperando a buscar el apellido. Yo no sabía que la leucemia tenía apellidos. No sabía nada de esta enfermedad. Lo peor yo creo que fue cuando llegamos al trasplante, porque en el trasplante pues estábamos aislados, él y yo. Ahora tuvo muchas complicaciones. Para la música, para karate, para que eche esa adrenalina que tiene dentro, que lo necesita también. Con muchos cuidados, porque yo creo que estas cosas no se te van a olvidar nunca. El programa de progenitores hematopoyéticos implantados en la unidad de servicio de hematología hoy día cubre las necesidades de toda la comunidad autónoma, de tal manera que ningún paciente tiene la necesidad de trasladarse a otro centro hospitalario de otra profesión. Si me preguntas por resultados los primeros días, un poco cojonado. Un poquitín. No podía con el cuerpo, no podía. Yo quería tirar para adelante, pero no, el cuerpo no me dejaba. O sea, si quería comer, no me dejaba comer. Si quería andar, no podía andar. Y yo tuve la suerte que mi hermano, pues, era compatible conmigo. ¿Qué pasó en aquella ocasión? El trasplante autólogo cura por la quimioterapia previa, el trasplante halogénico cura por 2 motivos, por la quimioterapia previa y por el sistema inmune del donante que vamos a poner a nuestro paciente. Este sistema inmune del donante lucha contra la potencial enfermedad que pudiese quedar. ¿Y 2 al día? Sí, tengo ganas de recibir alta, sí. Tengo muchas ganas. La comida que toca estás. No sé si puede comerlo, ¿puede comerlo? En total, para el trasplante autólogo, decíamos, vienen a ser entre 3-4 semanas. Generalmente más cerca de 3 que de 4. En el halogénico varía un poco en función de qué tipo de donante lo vayamos a utilizar. Los de donante hermano HDA idéntico, generalmente pues un mes. De donante no emparentado, pues sería algo más. Mes y medio. Y de cordón umbilical, pues también tardaríamos pues, cerca del mes y medio. Tardan más tiempo en injertar. Mi donante alemana fue la que me donó las células, la de 100%, o sea que
súper contenta y súper agradecida. O sea, nunca lo dejaré de decir. Agradecimiento total y eternamente a los donantes y bueno, y a la mía en especial, claro. Cada día me sentamos casos en el Facebook de niños, de personas que necesitan esa médula y si no encuentran esa médula es que se mueren. O sea, es así de duro y la gente parece que no llega a ser consciente. O sea, es una donación en vida que no tienes que esperar a estar muerto para hacer esa donación y simplemente es informarse. Luego yo, a ver, hay gente que tiene problemas con uno de si te pinchan en la cadera, a mí me acaban de pinchar ahora, estoy aquí perfectamente, o sea, te puede quedar un dolor residual, pero no es un dolor eterno que te vaya a durar toda la vida. Entonces yo creo que hay que compensar y también ponerse un poco en el lugar de la otra persona, de esa necesidad, de esa angustia de que si no encuentro la médula me muero. Entonces, no sé, yo se lo tengo tatuado a fuego. Si no encuentras esa médula se muere y la gente se muere realmente. Bueno, pues este es el reportaje sobre médula, trasplante de médula ósea, que lógicamente publicamos también en el periódico en papel, ¿no? Esta es Lucía. Lucía nació en marzo de 2005 y fuimos a verla, fuimos a la unidad de neonatología de Luca, del antiguo Luca, unos días después a hacer un reportaje y nos la encontramos. Nos encontramos a una miniatura de, en este momento, yo creo que, o sea, nació con 500 y pico gramos y llegó a bajar a 490. En este momento quizá pesaba un poco más. Fijaros el tamaño de... ¿Pues fue prematura? Fue prematurísima. Claro. Sobre todo, en un momento dado, algún problema hubo en virtud del cual ella dejó de recibir el alimento necesario. Con lo cual fue un poco, yo creo que fue una prematuridad sumada a otros problemas. Esto salió publicado a principios de abril del 2005. Este es el reportaje que publicamos, con esas fotos que os acabo de enseñar, la lucha por la vida de un peso pluma. Y a mí hay una cosa que siempre me ha gustado, y es no olvidarme de las cosas que publicamos. Entonces, suelo quedarme siempre que puedo con los teléfonos y con los nombres de la gente con la que con la que interactuamos. En un momento dado, Lucía ya estuvo en casa. Yo creo que en ese momento tenía 2 años. Ahí la tenéis. Con su madre salía antes en la foto de abajo. Y bueno, nada, aquí estaba bien, curiosamente con muy pocas secuelas de salud, casi ninguna. Después cumplió 4 años, creo recordar. Siguió creciendo, esto es en su casa, en Lugones. Después cumplió más años. Ella es una señorita, yo aquí no recuerdo cuántos años tenía, 11 me parece, o algo así, o 10. Iba haciendo cálculos, hablaba con sus padres, no, la cosa va bien, venga, pues hacemos un reportaje para ver qué pasó con la pequeña miniatura de 2005. La misma ventana, la misma Lucía, la misma madre, después tiene una hermana un poco menor, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado de momento con Lucía. Como veis aquí, hacemos un recorrido por todas las etapas, todas las fotos que hemos ido viendo, de menor a mayor. Lucía el año que viene cumple 18 años, con lo cual en marzo, pues, si Dios quiere, pues iremos a hacerle un reportaje por la mayoría de edad, ¿no? El área esta de este mundo, lógicamente, de los recién nacidos, pues es muy apasionante informativamente, es una maravilla. Lo que hacen aquí los médicos es increíble, lógicamente. En algunos casos es prácticamente un milagro, ¿no? Con relación al COVID tuvimos la inmensa fortuna de ir a hacer un reportaje un sábado, no sé qué día fue, un viernes,
Y bueno, nos pusieron muchas trabas. Desde el gabinete de prensa de la Consejería de Salud, voy a decirlo porque quiero que se sepa. Nos pusieron muchas trabas desde el gabinete de prensa de la Consejería de Salud, o sea, de todo el mundo, ¿vale? No se puede hablar con pacientes, no se puede hacer no sé qué, bueno, y me cachis en la mar. En ese mismo momento en el que estábamos allí, vemos que hay dos señores esperando para visitar a un paciente. Y nos dicen, no, venimos a ver a nuestro hermano y cuñado, y porque lleva aquí unos días y estuvo sedado y acaba de despertarse. Y pedimos permiso para poder grabar al paciente, digamos, casi. Bueno, se había despertado por la mañana, pero todavía estaba muy atolondrado el pobre, ¿no? Y nos dejaron grabar su hermano y su cuñado el momento en el que le visitaban y hablaban con él por vez primera. Bueno, al paciente pues lo grabamos de espaldas para que no se le identificara y demás, ¿no? Y lo primero que quiso decir, le dijeron, oye, está aquí la Nueva España, ¿quieres? Él dijo, sí. Bueno, nos parecía a todos, a la compañera mía, Irma, fotógrafa que iba conmigo, y a mí nos pareció un milagro. Lo que nos estaba pasando informativo, ¿no? Además del milagro sanitario. No, pues yo quería destacar el trato de los sanitarios, que es espectacular, no solo la parte médica, la parte humana. Bueno, pues la verdad es que pudimos hacer, fue un momento muy emocionante, fue impactante. Yo, de hecho, estaba con nosotros otra chica que nos acompañaba del mundo sanitario, y después de unas horas después le dije, bueno, le escribí, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Y me dice ya, yo estuve un rato en el coche reflexionando sobre lo que nos había pasado. Y a mí me había sucedido lo mismo. Salí del hospital como diciendo, ojo, esta vivencia hay que asentarla. O sea, no es, soy periodista, cojo, lo escribo y me olvido, no. O sea, había que reflexionarla bien, había que asimilarla. La verdad es que fue increíble. Al cabo de un tiempo, no sé de cuánto, de un año, pues al cabo de un año quisimos hacer un reportaje con dos pacientes que hubieran estado en la UCI y que ya estuvieran recuperados y que volvieran a la UCI. Bueno, pues un poco agradecer las cosas, la atención a los sanitarios, y le llamamos como a las 11 y pico de la mañana. Oye, Ángel, ¿dónde estás? No, estoy en casa teletrabajando, ¿puedes venir a Luca? Vale, se prestó. Y el paciente que acababa aquí estaba despertándose, un año después, es el de la derecha, estaba magníficamente y se quedó encantado de ir a saludar a los sanitarios que le habían atendido. El otro protagonista, que es un médico jubilado que también había estado en la UCI bastante tiempo. En fin, lógicamente el COVID nos ha traído unas vivencias bastante potentes. Este reportaje es bastante reciente. Adiós a la tos y a los mocos, la nueva vida de los asturianos con fibrosis quística. Bueno, salen un grupo de pacientes y familiares, la capilla de Luca, que es un sitio que está poco explotado en cuanto a fotos, está muy explotado de Luca, pero poco la capilla. La verdad es que la fibrosis quística yo la conocía de los tiempos de Rodri. Rodri es un chaval, un crío al que empezamos, ya le hicimos reportajes desde que tenía 3 años. Y ahora tiene 13 o 14, ¿no? Y entonces su madre era presidenta de la Asociación de Enfermos y se prestaba a que Rodri saliera a los reportajes para explicar la enfermedad y para reivindicar pues todo lo que necesitan estos pacientes, ¿no? Y bueno, afortunadamente, justo antes de la pandemia llegó un primer medicamento, a Asturias al menos, Asturias tardó un poco más, en febrero del 20. Llegó un primer medicamento que les funciona bien. Sabéis que la fibrosis quística es una enfermedad de las mucosas, que son muy densas, una cosa del sodio y el potasio, y bueno, en fin, y al hacerse muy densas, pues les dificulta mucho. Por eso
se les atasca todo no fluye, ¿no? Entonces por eso tienen tos y mocos, o sea, es una vida entre mocos, los pobres, ¿no? Y ahora, este año, ha llegado un segundo medicamento. Bueno, son medicamentos que a España tardan un poco en llegar y a Asturias un poco más, porque son bastante caros y las autoridades tardan un tiempo en aprobarlos, ¿no? Pero hay una chica, bueno, una que nos comenta: en el gimnasio ya no tengo dolor de pecho, en el monte siempre iba a la última y ahora voy con los demás. Es un antes y un después. Una chica que es administrativa del SESPA comentaba que tomó el medicamento y que ¿cómo pone aquí? A las 2 horas ya no te da mejoría. Pero una cosa fantástica. Entonces te cuentan todo lo mismo. Empecé a echar mocos, estuve 48 horas echando mocos y una mejoría, pero drástica y duradera. Claro, son enfermedades. Yo recuerdo haber publicado un reportaje que me llamó el padre de un amigo y me dice: hombre, no pongas eso de que la esperanza de vida son 20 años, hombre, porque... Y es verdad, su hijo tiene ya 30 y pico años, es doctor en historia, bueno, en fin, porque claro, es como muy desalentador, ¿no? Bueno, pues fijaros, o sea, la maravilla que es comunicarle a la gente la alegría de estas personas. Esta gente no es solo ellos, es que el Rodri necesitaba levantarse hora y pico antes de la hora del colegio para todos los ejercicios de fisioterapia y de cosas que tenían que hacer. O sea, podían tener 2 horas y media al día de estar peleándose, además de tomar la meditación y de todas estas cosas. Este es un caso curioso, del que me acordé ahora preparando la charla, porque es un crío al que el Principado le quitó la custodia a sus abuelos, porque con 11 años llegó a pesar 100 kilos. Bueno, fue un caso, yo creo que es de las noticias que más publicadas por mí. Yo sé que se publicó en Australia y por ahí, o sea, había habido un caso parecido en Reino Unido poco tiempo antes, pero el niño nuestro pesaba más, o sea, era un caso curioso. Bueno, publicamos una noticia, digamos, administrativa, sin dar datos, pero al día siguiente pudimos localizar a sus abuelos, que resultaron vivir en Vallovín, cerca de donde yo vivía, y donde yo vivo, y bueno, nos enseñaron una foto del crío, el crío no estaba, se lo habían llevado a los servicios sociales, y los abuelos porfiaban, nos lo raptaron y tal, ¿no? Y en un momento dado, ellos dijeron: la abuela contaba esto, ¿no? Estaba gordín pero sano como un coral. A mí me pareció una expresión tan asturiana, tan bonita, tan tierna, que dije: ese es el titular. Bueno, este fue un caso, no sé en qué habrá acabado. Este sí que no lo pudimos seguir, porque los casos de menores son muy complicados. Y bueno, el crío ahora, vamos, no, seguro que está por ahí. Y pues esto fue en el 7, tendrá sus 26 años, o sea que... Pero a ver si lo encontramos, que este le hará para un reportaje bonito y para un seguimiento curioso. Este es un reportaje reciente sobre un enfermo de ELA. Pelayo es de Oviedo y ahora vive las zonas de deportes del campo. Creo que todos nos entendemos, ¿no? En la calle Cardenal Cienfuegos. Es un chaval muy joven, 42, 43 años. Me llegó a través de un conocido común su historia y que querían contar cosas. Y bueno, esto se le ha publicado en marzo. Así. Es de febrero, marzo. Es que este domingo pasado salió por otra, hubo una secuela, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que este es Pelayo, su mujer es Paula, que es de Ribadesella, y su hijo es Linde. Bueno, la verdad es que Pelayo no habla, ni se mueve, no hace nada. Ahí parece que hace algo, pero lo único que puede hacer es, con el iris de sus ojos, escribir en un teclado de la pantalla del ordenador. Es su único modo de comunicarse y lo único que mueve, los ojos.
no mueve nada más. La verdad, o sea, entras en aquella habitación, que está una casa a la que se trasladaron hace poco, está muy bien, no tienen problemas económicos, gracias a Dios, o sea, pero su panorama, en fin, impone. Su mujer es una fuera de serie y el crío les da media vida. Y bueno, la verdad es que es un reportaje también de estos que te dejan suave. O sea, durante ese día, al día siguiente, quedas bastante tranquilín y te quejas más bien poco. En estas están. El objetivo que tiene Pelayo es conseguir que esa misma tecnología para poder comunicarse la tenga más gente. Hombre, hay enfermos de ELA que hablan, o sea que ya sabéis que en cada caso de ELA evoluciona un Zuel futbolista, pues habla. Estuvo en su casa, por cierto, fue a visitarle. Y este fue el reportaje, a mí es de los que más me... Todo eso que hay ahí en las columnas de este lado, de la derecha, son, digamos, respuestas que nos fue dando él tecleándolas en la pantalla. O sea que, pues, muy trabajoso. El mayor drama, fijaros, lo comentan ellos cuando los hospitalizan, y él dice que en el hospital me abrasan. Él siempre dice, los celadores me abrasan. Claro, es que es una persona muy frágil y que tampoco tiene ningún medio de decir, me estáis haciendo daño. Claro, es que es durísimo, ¿no? La última vez que estuvo hospitalizado, en 3 semanas, en Navidad, Paula estuvo con él, según ella, de 7:30 de la mañana a 11 de la noche, porque es quien le entiende, quien le comprende, con quien se comunica. Y creo que ahí la sanidad tiene una cuestión pendiente, el sistema sanitario, en la manera de tratar a esta gente, pero no creo que sea fácil de resolver. El domingo pasado salió este reportaje porque Pelayo le gustaba mucho la navegación y hay una travesía de Francia hasta Galicia, en la que yo creo que él participó alguna vez, seguramente, y bueno, este año, entre otras cosas, van a recaudar fondos para la Asociación de ELA de Asturias, y él quiere destinarlo sobre todo a este tipo de ordenadores para que otra gente pueda comunicarse. Tuvimos en la Nueva España el privilegio de ser el único periódico que en la madrugada del 1 al 12 de febrero del 98 estaba en el lugar en el que se realizaba el primer trasplante de corazón de Asturias. Lógicamente, esto en España y en el mundo ya no era ninguna gran novedad, pero en Asturias sí. Y bueno, fue la primera vez que utilicé un teléfono móvil que no fui capaz de cargar, porque los teléfonos móviles no cargaban nunca. Me llamaron a las 3 de la mañana, bueno, en fin, fue una peripecia. Esto fue de madrugada y la verdad es que fue, vamos, yo llevaba ya 5 años en la profesión, pero desde luego fue el primer momento verdaderamente impactante que pude vivir. Bueno, en ese quirófano se hizo historia de Asturias, pero historia, la verdad es que fue muy bonito. El trasplantado era un minero jubilado y bueno, gracias a este procedimiento estaba muy malín y duró algunos años más. Esta era el compañero, nuestro fotógrafo, Jesús Farfón, que la hizo, falleció hace unos años de manera prematura y siempre lo recordamos con cariño, ¿no? El trasplante es una temática muy bonita, es una temática informativa que da mucho juego y es normal, porque en el trasplante hay casi siempre todo lo que puede desear una gran historia. Hay muerte, hay sufrimiento, hay vida, hay solidaridad, hay amor, ¿no? Y este trasplante, que lo publicamos hace poco, es muy curioso porque este se realizó durante la pandemia. El chaval se fue a estudiar un máster a Reino Unido
y bueno, empezó a sentirse mal, fue al médico y tenía un problema de riñón. Fijaros lo que le preocupaba el riñón al chaval, que no sabía decir riñón en inglés, y estaba en Inglaterra y se manejaba perfectamente, pero riñón era una palabra que le daba igual, vamos. Bueno, el caso es que finalmente decidieron, tenía una insuficiencia renal muy importante, decidieron trasplantarlo aquí. Empezaron a hacerle pruebas a su padre para ver si podía ser el donante, y en esas pruebas le detectan a su padre un cáncer. Y entonces su madre no podía ser la donante, y entonces el donante fue el marido actual de su padre. Bueno, todo eso está contado ahí con cierto detalle, pero bueno, claro, es una peripecia, todo esto en medio de la pandemia, con retrasos en la intervención, porque pues los hospitales estaban a rebosar y demás. Yo con su padre, con su donante, que no es su padre, me cruzo casi todos los días desde que voy a trabajar por la tarde, y está como sano como un coral. Y Pablo ha vuelto a Inglaterra a trabajar. Este es un reportaje muy reciente de una... no lo conocéis muy bien, del desfile de ropa de baño de mujeres con cáncer de mama. Me impresionó el testimonio de Susana, porque es una chica que, lo que cuenta ahí, está publicado el otro día, el viernes, lo que cuenta, aparte de que lo cuenta muy bien, el vídeo es muy bonito, bueno, una persona que es peluquera, con lo cual, una peluquera que se ve calva y se ve con cáncer, vamos. Bueno, ella comenta ahí que le costaba mucho, pero cuesta mucho mirarse al espejo, verse sin pelo, verse sin un pecho, y que, bueno, que quería superar eso, y que por eso decidió desfilar. A mí me pareció una historia fuerte de superación. Ella la cuenta además muy bien, aquí la conocéis muy bien, esa historia, ¿no? Vamos, ese tipo de historias, ¿no? Y bueno, en cada historia, esto del pelo, bueno, pues claro, el pelo para cada persona representa lo que representa, ¿no? Y que os voy a contar. Este es el doctor Asensi, José María Asensi, neurólogo. Tiene otro hermano que es internista en Luca. Él es de Oviedo, pero ya vive en Llareda desde hace muchos años y trabajaba en Gauiñes. Se autodiagnosticó a sí mismo un cáncer un tumor cerebral. Estaba en el gimnasio, en la Fresneda, empezó a oler cosas raras y dice, me cachis. El oler cosas raras, él sabía que es un síntoma de tumor cerebral. No sé exactamente cuál es la palabra, pero bueno, la oloropatía, no sé. Y bueno, lo diagnosticaron en febrero del 20 y le hicimos esta entrevista, una entrevista poderosa, no está aquí. Un año después, él en cuanto le diagnosticaron, le operaron, se quedó de baja, empezó a escribir un blog para enfermos de Parkinson, que era su especialidad, la enfermedad a la que él se dedicaba. Y bueno, a eso dedicó todo el tiempo que pudo y bueno, le dieron una expectativa de vida de 1 año y ha vivido 2 años y pico, falleció en mayo. Para mí, yo a raíz de esta entrevista, yo había entrevistado a Sensi cuando las vacas locas, en el año 2001 o 2002, porque era el neurólogo que más sabía digamos, de la versión humana de las vacas locas. Y después no había vuelto a hablar con él. A raíz de esta entrevista hicimos buena amistad, nos vimos muchas veces, yo fui varias veces a su casa. Bueno, es un caso, el de Asensi, que ejemplifica el poder de la familia. Le dimos el premio asturiano del mes por esa capacidad de superación, de ser capaz de dedicarse a los demás incluso en esa tesitura, y le sacamos aquí con sus 5 hijos, que son unos genios. La verdad es que 5 hijos, 2 ya son médicos, están ya haciendo la residencia, uno en Bilbao y otra aquí en Gijón, otra estudia medicina, la pequeña,
uno es ingeniero y el otro es matemático. La verdad es que 5 chavales impresionantes y que, bueno, la casa bulle, o sea, porque siempre están entrando y saliendo. Bueno, eso le ha dado media vida, y para él y para, bueno, y su mujer, que es una crack, Isabel. Isabel es Isabel Miranda, es de la clínica Miranda, que hay por aquí, de radiología. Bueno, Isabel es una fuera de serie. Afrontaron la enfermedad de Chema, de Coté, de una manera, yo creo que heroica. Y la muerte también. No hubo grandes dramas. Sabían lo que había, son una gente muy equilibrada. Le dieron 2 años de gran felicidad. Fijaros lo que es la vida. Justo cuando le diagnosticaron, estaba empezando a hacerse una casa en Figueras, porque ahí tenían una... Y bueno, la terminaron, y él la estrenó, pero bueno, por desgracia no ha podido disfrutarla casi nada, ¿no? Para mí ha sido una enseñanza tremenda, sobre todo la parte esta que os digo de la familia, del amor como vamos, un tratamiento impresionante y de una eficacia grandísima, ¿no? Una situación que le da sentido a muchas cosas, ¿no? Y luego aquí estamos ya terminando con la magia de los bastones, de la marcha nórdica. Este es el primer reportaje que le sacamos. ¿Estabas tú ahí, Marta? Estaba yo creo, sí. No sé si estar en la foto. Quizá no en la foto, pero estabas entre bastidores. Sí, ese día estaba yo por ahí. Era una de esas actividades. En alguna yo creo que salgo, yo creo que me veo por ahí, en alguna de las de abajo. Sí, exacto. Recuerdo perfectamente ese día. Efectivamente. Sí. Pues de esas actividades que había en el UCA, donde conocí a Alicia también, bueno, el primer día que dimos cuenta de una manera extensa, ¿no?, de la magia de los bastones, y bueno, esto ya informativamente nos ha llevado hasta el infinito, y hasta que Isabel García Bernardo nos haya llenado Oviedo, y parte de Asturias de bastones, ¿no? La verdad, para mí toda la temática relacionada con el cáncer de mama me parece de las mayores conquistas. Cuando se habla de conquistas sociales y de toda esta bueno, de todo este discurso que a veces pues tiene me parece que cosas más reales que otras, desde luego la conquista de la mujer con cáncer de mama, de no solo no quedarse recluida socialmente, sino de decir, aquí estoy y formo parte de un club y sigo siendo la misma o mejor, ¿no? Pues me parece que es una conquista grandísima de la sociedad del último medio siglo. Yo creo que es de las más importantes. Y aquí ya voy terminando. Esto tiene que ver con las terapias CAR-T, las nuevas terapias, los nuevos tratamientos avanzados de vanguardia para el cáncer, las inmunoterapias, que bueno, hasta ahora acaba de aprobarse que nunca pueda hacerlas, no las ha hecho todavía. Ya hay como 30 asturianos que han recibido este tipo de terapias fuera de Asturias. Sabéis que es una inmunoterapia que cuesta, bueno, de muy alto coste, y que ahora mismo se aplica principalmente a leucemias, linfomas y mielomas, o sea, digamos tumores de la sangre. En esencia consiste en extraerte tu sangre, separar los linfocitos, enviarlos a Alemania o a Estados Unidos, ahí les meten en una centrifugadora y los convierten en marines del ejército y te los devuelven a tu propio organismo, y ellos se encargan de combatir a las células tumorales. Es un avance tremendo, y esperemos que muy pronto aquí ya se empiece a hacer. Javier vive en San Claudio. Le pregunté si te conocía, José Antonio. Viven por allí, en tu zona.
son un matrimonio, ella es profesora y tienen 3 hijos, él trabajaba en Adif. Y digamos que para él no había ya ningún tratamiento posible. Le hicieron se fue a Barcelona y aquí sigue. El otro día le llamé y aquí seguía. Y bien, seguía y bien, ¿no? Bueno, esto es, digamos que la inmunoterapia parece, ¿no? Creo que es un poco, va a ser la gran punta de lanza de otros tipos de cáncer también, no solo de los que se explica ahora. Y hasta aquí hemos llegado. Bueno, esto yo era lo que quería contaros. Comprenderéis que son casos en los que yo he buscado bastantes emociones y en las que he vivido pues vidas de otros, que las he hecho vidas mías y que para mí han representado un enriquecimiento grandísimo, ¿no? Y ya os digo que doy gracias a la vida. Doy gracias también a la Nueva España, porque realmente es una empresa que me ha permitido ser lo que quería ser, ¿no? Y bueno, y en una ciudad pequeña y en una comunidad autónoma pequeña, cada uno sabrá cuál es la dimensión de su mundo. A mí me gusta, soy de Llanera además, o sea que siempre vengo a un sitio más pequeño. Pues para mí todo esto ha sido muy enriquecedor y ya os digo, os lo podría repetir ahora mismo con la misma emoción, porque realmente son todo gente de la que guardo menos del gordín, que no tengo coordenadas, que con casi todos he mantenido la relación y casi todos están muy agradecidos de haber contado su caso. Conozco muy pocos arrepentimientos, muy pocos, casi ninguno. Y a mí me ha permitido vivir intensamente otras vidas y aprender de ellas, ¿no? Y esto es lo que yo tenía que contar, Alicia. La despedida oficial, lo digo por lo de vista. Muy bien, sí. Pues nada, pues encantados de haber contado contigo, darte las gracias, a ver si repetimos y bueno, pues no sé. Por mi parte, encantado. Y bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido. Haremos más cosas, ahora esperaremos ya el verano, que es un tiempo así como un poco de reposo, y ya a la vuelta en septiembre pues algo se nos ocurrirá y seguiremos en ello. Yo quiero decir Sí. que efectivamente nosotros aquí en Asturias tenemos la suerte de tener no un periodista, sino yo le llamo el médico de la palabra. El médico de la palabra, ¿no? Y es ahí en las cortas distancias donde no un periodista, los periodistas hay muchos, sino Pablo Álvarez, que escucha con los ojos del paciente, ha sido capaz de esa identificación, de esa ayuda, de esa generosidad a raudales y que tanto necesita el enfermo y el ser humano. Y yo creo que es el protagonista de la humanización de la asistencia, ¿no? Hay una dirección general en el Principado, o sea que, vamos, tú serías el candidato sin duda idóneo, ¿no? Entonces, es verdad. Y has dicho otra cosa también muy importante, que tú también tienes que estar muy agradecido porque has recibido, digamos, una comunicación que es fundamental, digamos, en el sendero de la vida en estos momentos, ¿no? Decía aquello don Ramón del Valle Inclán, que las cosas
aún pueden empeorar mucho más, ¿no? Me acuerdo del hijo, del padre, del otro, del tal, y siempre, digamos, estando ahí, en momentos donde no había nadie. No eres el buitre del periodismo, de la sociedad deshumanizada que tenemos en estos momentos. Eres, digamos, esa bonomía, ese médico de la palabra, esa persona milagrosa, ¿verdad?, que ha ofrecido lo mejor en momentos de tanta crisis y de tanta soledad, Bueno, y por ello, te lo acepto por nuestra condición de amigos, pero vamos, si no, Pues yo creo que tiene mucha razón. y por ello, pues en fin, mi felicitación, mi reconocimiento, muchas gracias. y mi respeto, y mi respeto. Has dicho esa palabra respeto que utilizamos tantas veces, pero que está vacía de contenido, igual que tantas palabras, porque en términos oncológicos se utiliza la palabra empatía, pero no sabe lo que es. Eso lo he visto yo con los alumnos, el 90% no sabe lo que es, ¿no? Y tú sí, porque ahí respeto es pararse a pensar. Y en todas estas exposiciones que has tenido, he visto calma, he visto paciencia, he visto reflexión y he visto mucha ayuda, que es lo importante. No un reportaje como un partido de fútbol, como un accidente, como algo extraño, sino esa profundidad, ¿verdad?, de sentimientos y de ayuda. Y como sabemos que ayudar también es un medicamento, Sin duda. pues sin duda tiene los indicadores más objetivos para ser muy longevo. No, pero y seguir ayudando. el medicamento lo he recibido yo. Te presento un gran ponente para septiembre. Pues lo tendremos en cuenta. Y no hay mejor manera, oye, de terminar así, yo creo, Fenomenal. Me estaba recordando uno de los libros que tengo yo, La mujer ante el cáncer de mama, cuando dijiste la evolución, todo. Es verdad, es verdad, ha sido ahí, sí, que ha sido. Tu libro ya se hace muchos años. Exactamente. Y ha recorrido mucho desde entonces. Efectivamente. Muy bien. Vale, Bueno, un placer. Y